Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que este día los encuentre radiantes, llenos de energía, de inspiración y por supuesto con la emoción a flor de piel. Hoy, queridos amigos, nos sumergimos en las profundidades del mundo del espectáculo turco, en ese universo donde la fama, el amor, el desamor y los paparazzi se entrelazan en un torbellino de emociones. Y como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha incendiado las redes sociales, ha encendido la mecha de la especulación y ha generado un debate apasionado entre fans y detractores: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar un drama digno de una telenovela de alto calibre, un culebrón de la vida real que ha capturado la atención de millones en todo el mundo. Nos adentraremos en el laberinto de la fama, donde las fotos explosivas, las reacciones sutiles y los chismes más jugosos se convierten en el pan de cada día. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que no dejará indiferente a nadie. El título lo dice todo: bomba revelación en foto de Hande Erçel, la reacción de Kerem Bürsin que impactó. Y créanme, hay mucho que analizar, mucho que reflexionar. Antes de sumergirnos en este fascinante universo de intrigas y especulaciones, les recuerdo, como siempre, la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y les aseguro que no querrán perderse ni un solo detalle de las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, sobre todo, formen parte de esta increíble comunidad. Ya somos un equipo y cada uno de ustedes es una pieza fundamental. Así que sin más preámbulos vamos con el chisme. Asterisco asterisco, un breve repaso para los no iniciados. La historia de amor que conquistó el mundo asterisco asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, permítanme hacer un breve resumen que nos pondrá a todos en sintonía. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quiénes son? Fueron y siguen siendo para muchos la pareja dorada de la televisión turca. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que también traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno internacional. La química entre ellos era innegable, palpable tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, la forma en que se complementaban, todo eso hizo que se convirtieran rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su romance, que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, duró aproximadamente 1 año y medio. Un periodo de tiempo que dejó huella en el corazón de sus fans, quienes los veían como el ejemplo perfecto de un amor de ensueño. Su separación en 2022 fue un golpe duro para muchos, un jarro de agua fría que rompió los corazones de aquellos que creían en el amor eterno, en él y vivieron felices para siempre. Pero como todos sabemos, en el mundo de las celebridades, la vida sigue su curso, implacable e ineludible. Cada uno de ellos con el tiempo ha continuado con sus vidas por separado. Hande, con su carrera en pleno ascenso, inmersa en nuevos proyectos, explorando nuevas facetas de su talento y belleza. Kerem, también enfocado en su trabajo, buscando nuevos desafíos, ampliando sus horizontes profesionales y personales. Y como suele suceder, el destino, ese guionista impredecible, siempre tiene reservadas sorpresas inesperadas. Asterisco asterisco, la bomba revelación, una imagen que desató la tormenta asterisco asterisco. La bomba revelación, que vamos a analizar hoy, se refiere a una foto que, por decirlo suavemente, se filtró. Una foto que encendió las redes sociales como un incendio forestal, que se convirtió en el tema de conversación de miles de personas, que desató un torbellino de especulaciones y que inevitablemente dejó a todos con la boca abierta. Una foto de Hande Erçel. Una foto en la que, bueno, digamos que la imagen era bastante reveladora. No voy a entrar en detalles explícitos aquí, por respeto a su privacidad y a la sensibilidad de algunos. Pero baste decir que se trataba de una foto de Hande en una situación romántica, íntima, con un nuevo hombre. Un hombre que, por cierto, no era Kerem Bürsin. La foto, como era de esperar, se viralizó en cuestión de minutos. Los fans, los medios de comunicación, los curiosos, los haters, todos hablaban de ello, comentaban, analizaban cada detalle, cada expresión, cada gesto. Era la noticia del momento, el tema de debate por excelencia. Era la confirmación para muchos de que Hande había rehecho su vida, de que había encontrado un nuevo amor. Y por supuesto, la pregunta que resonaba en todas las mentes era: ¿cómo reaccionaría Kerem Bürsin? ¿Cómo tomaría esta noticia?
¿Mostraría sorpresa, decepción, indiferencia? ¿Cuál sería su postura ante esta situación? Asterisco asterisco el silencio que habló más fuerte, la enigmática reacción de Kerem asterisco asterisco. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama se eleva a niveles épicos. La reacción de Kerem Bürsin, o más bien, la asterisco falta asterisco de una reacción pública, fue lo que realmente impactó, lo que generó más preguntas que respuestas y lo que encendió la mecha de la especulación. En un mundo donde las celebridades suelen reaccionar de forma inmediata a cualquier controversia, a cualquier noticia que pueda afectar su imagen, ya sea con comunicados oficiales, indirectas en redes sociales, entrevistas exclusivas o declaraciones incendiarias, Kerem optó por el silencio. Un silencio que resonó con fuerza en el universo digital, un silencio que se convirtió en noticia en sí mismo, un silencio que dio muchísimo que pensar. Es importante aclarar que no quiero decir que Kerem se quedara totalmente callado, aislado del mundo, como si nada hubiera pasado. No. Lo que hizo en realidad fue adoptar una postura, digamos, sutil, más enigmática. Su reacción no fue directa, no fue un comentario explosivo, no fue una declaración de guerra ni una muestra de despecho. Fue una serie de acciones, de gestos, de publicaciones en redes sociales que en conjunto enviaron un mensaje muy claro, un mensaje que podía interpretarse de múltiples maneras, pero que sin duda alguna dejó una huella indeleble. Asterisco asterisco gestos, señales y pistas, un análisis detallado de la respuesta de Kerem asterisco asterisco. Por ejemplo, Kerem continuó compartiendo fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus trabajos, de su vida cotidiana, como si la vida siguiera su curso normal, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Parecía decir con una aparente calma, mi vida sigue adelante a pesar de todo. Me mantengo firme enfocado en mis metas, en mi trabajo, en mi felicidad. Una actitud que para muchos demostró una gran madurez, una templanza admirable y sobre todo, un profundo respeto hacia su expareja, hacia Hande. Mostraba una imagen de serenidad en medio de la tormenta mediática. Pero al mismo tiempo también hubo ciertas pistas, pequeñas señales que podrían interpretarse de diferentes maneras, dependiendo del ojo que las observara. Hubo likes en publicaciones que, digamos, no eran precisamente halagadoras hacia la nueva pareja de Hande. Likes a comentarios que, de forma sutil, dejaban entrever cierta decepción o sorpresa. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Un desliz? ¿O una estrategia deliberada para enviar un mensaje a través de un lenguaje sutil, encriptado? Hubo comentarios de amigos cercanos a Kerem, personas de su círculo íntimo, que, de forma indirecta, expresaban apoyo, solidaridad y cariño hacia él. Comentarios que, sin mencionar directamente a Hande ni la situación en cuestión, dejaban entrever una posición de apoyo y comprensión hacia Kerem, como si lo estuvieran respaldando en este momento delicado. También es importante mencionar que Kerem no hizo ninguna declaración pública al respecto. No concedió entrevistas, no emitió comunicados, no publicó mensajes explícitos en sus redes sociales. Se mantuvo fiel a su postura de silencio, de prudencia, de no alimentar el morbo ni la controversia. Una decisión que para muchos demostró una gran inteligencia emocional y una capacidad de manejar la presión mediática de forma admirable. Asterisco asterisco interpretaciones y reflexiones. ¿Qué significó realmente la reacción de Kerem? Asterisco asterisco. Analizando todo esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significó realmente esta reacción de Kerem Bürsin? ¿Fue simplemente indiferencia? ¿Fue una muestra de respeto hacia Hande y su nueva relación? ¿Fue una estrategia calculada para evitar alimentar el morbo y mantener su privacidad a salvo? O tal vez fue una combinación de todo esto, una amalgama de sentimientos y emociones complejas. En mi opinión, creo que es probable que haya sido una combinación de todas las opciones. Es muy probable que Kerem haya sentido una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, quizás un poco de nostalgia, pero también respeto y comprensión hacia Hande. Es probable que haya preferido mantener la calma, evitar el drama y demostrar madurez en un momento delicado. Es probable que haya optado por el silencio como una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar el morbo mediático. Lo que sí es cierto, y es algo que debemos destacar, es que la reacción de Kerem fue muy diferente a la que hubiéramos esperado, sobre todo en el contexto del mundo de las celebridades, donde el drama, la controversia y el sensacionalismo son el pan de cada día. En un mundo donde las polémicas se explotan y se alimentan constantemente, donde las relaciones se convierten en un circo mediático, la actitud de Kerem fue una bocanada de aire fresco, una muestra de elegancia, de clase y de respeto.
Asterisco asterisco ande, la reacción silenciosa y la búsqueda de la felicidad asterisco asterisco. Pero no nos quedemos solo con la reacción de Kerem. Hablemos también de Hande Erçel. ¿Cómo manejó ella toda esta situación? ¿Cómo afrontó la exposición mediática, las especulaciones, los chismes y las críticas? A pesar de la tormenta mediática que se desató, Hande se mantuvo, en general, en un perfil bajo. No hizo declaraciones públicas, no respondió a las críticas, no se dejó llevar por el drama ni por la necesidad de justificar sus acciones. Continuó con su vida, con sus proyectos, con su trabajo, con su búsqueda de la felicidad. Su postura fue, al igual que la de Kerem, una muestra de madurez, de profesionalismo y de una gran capacidad de manejar la presión. Hande demostró que estaba decidida a seguir adelante, a no permitir que el drama mediático la definiera. Continuó trabajando en su carrera, disfrutando de su vida personal y demostrando al mundo que es una mujer fuerte, independiente y que está decidida a vivir su vida plenamente. Asterisco asterisco mi opinión personal, respeto, sensatez y la complejidad de las relaciones asterisco asterisco. Y ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre todo este asunto. Como siempre, mis queridos, les hablo desde el corazón, desde mi perspectiva como analista, pero también como ser humano que comprende la complejidad de las relaciones humanas. Creo que, ante todo, hay que respetar la privacidad de las personas. Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones, y tienen derecho a vivir sus vidas de la forma que consideren oportuna, sin ser juzgados ni expuestos al escrutinio público. En segundo lugar, creo que es importante no caer en la trampa del sensacionalismo. Los medios de comunicación a veces se centran más en el drama, en la polémica, en el morbo que en la realidad. Y como espectadores, como consumidores de contenido, tenemos que ser críticos, tenemos que cuestionar lo que vemos y escuchamos, y no dejarnos llevar por los titulares llamativos y las informaciones sesgadas. En tercer lugar, y creo que es lo más importante, hay que recordar que las relaciones son complejas, que no existen fórmulas mágicas, que cada historia es única y que no sabemos lo que pasa entre dos personas a puerta cerrada. No debemos juzgar sin conocer todos los detalles, sin comprender las circunstancias, sin ponernos en el lugar del otro. Pero hablando específicamente sobre la reacción de Kerem, me parece admirable su silencio, su forma de abordar la situación. Demuestra que es una persona madura, que sabe manejar la presión mediática, que prefiere mantener la compostura en lugar de caer en el juego del drama y que respeta la privacidad de su expareja. Es fácil dejarse llevar por la ira, por el despecho, por la necesidad de reaccionar. Es fácil juzgar, es fácil criticar. Pero es mucho más difícil mantener la calma, la compostura y la elegancia en un momento así. Y Kerem, en este caso, lo ha logrado. Asterisco asterisco la vida sigue, la importancia de la felicidad individual asterisco asterisco. Volviendo a la foto que desencadenó todo este revuelo, y ahora que ha pasado un tiempo, creo que es importante destacar algo más: la vida sigue, y cada uno tiene derecho a ser feliz, a rehacer su vida, a encontrar el amor de nuevo, a vivir plenamente. Y al final, lo importante es que Hande y Kerem sean felices, cada uno por su lado, independientemente de las circunstancias y de las opiniones externas. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, el desamor, la fama, la privacidad, la presión mediática y sobre todo, la importancia de la madurez y el respeto. Es una historia que nos recuerda que a veces las apariencias engañan, que lo importante es la actitud que tenemos ante la vida, y que la felicidad individual es el objetivo final. Asterisco asterisco el papel de los fans, el corazón de la historia asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los fans. Los fans, que son el alma de todo esto, el motor que impulsa la industria del entretenimiento. Los fans que apoyan, que critican, que siguen cada paso de sus ídolos. Los fans que sueñan, que se emocionan, que sufren con ellos. Los fans que, en definitiva, son la razón de ser de todo este mundo. A ellos les dedicamos este vídeo. Los fans son los que impulsan la conversación en las redes sociales, los que comparten noticias, fotos, vídeos y comentarios, los que debaten, analizan y especulan sobre cada detalle de la vida de sus ídolos. Los fans son los que compran sus productos, los que ven sus series y películas, los que los apoyan en cada paso de su carrera. Asterisco asterisco, ¿qué les depara el futuro? Especulaciones y expectativas asterisco asterisco. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que podemos esperar en el futuro. ¿Qué les depara el destino a Hande y Kerem? Volveremos a verlos juntos, aunque sea en un proyecto profesional.
¿O seguirán caminos separados de forma definitiva? La verdad, nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y el destino siempre tiene sorpresas reservadas. Lo que sí sabemos es que sus carreras están en auge y que ambos siguen cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Seguiremos viéndolos brillar en series, películas, campañas publicitarias y eventos sociales. En cuanto a una posible reconciliación o un reencuentro en la pantalla, todo es posible. En el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades y los reencuentros inesperados son algo común. Pero por el momento lo más probable es que sigan caminos separados, cada uno enfocado en su carrera y en su vida personal. *** Conclusión. Reflexiones finales y agradecimientos ***. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo, mis queridos. Hemos analizado la bomba revelación, la reacción de Kerem Bürsin, y todas las implicaciones que ha tenido este drama en el mundo del entretenimiento turco. Hemos hablado de la madurez, del respeto, de la privacidad, del silencio, de la actitud ante la adversidad, y por supuesto del amor y el desamor. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de no juzgar sin conocer todos los detalles y sobre la necesidad de respetar la privacidad de las personas. Hemos explorado el papel de los fans y su influencia en el mundo del espectáculo. Y sobre todo hemos analizado las diferentes interpretaciones y perspectivas sobre la reacción de Kerem Bürsin, un hombre que, ante la tormenta mediática, optó por el silencio y la elegancia. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué opinan de la situación. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero leerlos y debatir con ustedes. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Gracias por acompañarme en cada vídeo, por compartir, por comentar, por apoyar el canal y por ser el motor que impulsa este proyecto. Son lo mejor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad, a seguir compartiendo más chismes, noticias, análisis y reflexiones sobre el apasionante mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden siempre ser felices, ser ustedes mismos y disfrutar de cada momento de la vida. Hasta la próxima. Y que la magia del entretenimiento turco siempre nos acompañe.